See care in a new light at Madonna Rehabilitation Hospitals, where top medical minds lift you up, where the very best in specialized rehabilitation brings out your very best, where over 60 years of breakthroughs in research and technology spark your newfound strength. In our world-class hospitals, this is something greater than rehabilitation. It's renewed strength for life. Learn more at madonnarehab.org. Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Antiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. En este nuevo capítulo vamos a aprovechar para hacer preguntas y respuestas, que nunca lo hemos hecho, y como tenemos unos oyentes de mucha calidad y sabemos que las preguntas que nos iban a hacer iban a ser muy buenas, pues aprovechamos para hacer una recopilación e intentar contestar todas las que nos sean posibles. Vamos a intentar que la duración no exceda de 1 hora, por lo que pedimos perdón a todas esas preguntas que se queden en el tintero. No es posible contestar a todas, pero intentaremos contestar al máximo número de preguntas posibles. Empezamos el programa agradeciendo a todos los seguidores tras el cambio a iVoox que nos han seguido. De hecho, mantenemos el mismo número de escuchas y la verdad que lo agradecemos de corazón. Y sin más, pues empezamos con el podcast, que va a empezar mi amigo Krevix comentando. ¿Qué tal, Krevix? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Aquí de fin de semana y echando un ojo a todas las preguntas que nos han hecho. La verdad es que hay un montón. No esperaba bastantes menos. Al final tenemos bastante trabajo aquí hoy. Sí, muy buenos oyentes que tenemos. Estamos aquí de domingo, igual estamos un poco más apagados porque ya sabéis que los domingos son días más de descanso, pero vamos con ello. Krevix, a ver, cuenta a nuestros oyentes cómo nos conocimos y cómo hemos terminado montando el podcast, que es una de las primeras preguntas que nos han hecho. Bueno, nos conocimos a través de Daniel Tello, que nos puso en contacto para grabar un podcast. Dani, que es buen amigo, me dijo que trayese una idea divertida al podcast que acabáis de montar, una idea que tuviese así bastante repercusión y os traje CD Projekt justo después de la gran caída y demás. Y la verdad, a partir de ahí fuimos hablando cada vez más, nos fuimos haciendo más amigos, me invitaste al podcast para seguir como colaborador y al final nos hemos quedado tú y yo aquí. Pues sí, la verdad que lo que comenzó como un simple capítulo de podcast, pues al final terminó con los dos encabezando la producción del mismo. Dani, por temas de tiempo, le era imposible abarcar todo. La verdad que nosotros también vamos bastante al límite, pero decidimos seguir con ello porque la verdad que nos gusta mucho. La siguiente pregunta que nos han dejado va referente a pues temas más bien de comportamiento, emociones y demás. ¿Cuáles consideráis que son los mayores errores que cometemos los inversores y cómo los podemos minimizar o evitarlos? ¿Tú cómo lo ves, Krevix? Vale, pues a ver, yo creo que los mayores errores normalmente suele ser entrar en compañías con poca convicción y en cuanto caen la primera vez salir y vender en el peor momento normalmente para el inversor medio. Y luego otro de los errores a lo mejor más comunes es vender demasiado pronto, que yo creo que es a lo mejor el más fácil de cometer en cuanto la gente ve un poco que está ganando algo de dinero en una posición, vende demasiado pronto, a veces porque no conoce cuál es el valor real de la compañía y otras veces pues simplemente porque en cuanto gana a lo mejor un 10, un 20%, prefiere irse a otra cosa.
Entonces yo de esos son errores que suelen cometer. Otra cosa que veo bastante es que la gente lee muy poco las presentaciones, los informes de las compañías, sobre todo los informes anuales, que es donde siempre decimos que está la chicha de la compañía, y la mayoría de gente no lo lee, y ahí es donde normalmente la compañía te está explicando su modelo de negocio bien, sus posibles riesgos. Entonces, muchas veces esta información se pasa por encima. Mucha gente invierte mirando la presentación de los inversores o comprando directamente una tesis que puede no cumplirse o no, y bueno, pues se cometen errores. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Pues coincido bastante con lo que dices. Creo que el tema de la convicción lo pondría, si no en el primer lugar, entre los primeros, sin duda. Luego pondría también como uno de los grandes errores el tema de dejarse llevar por modas. O sea, es algo impresionante cómo funciona el mercado y cómo al final empuja a los inversores a comportarse en base a cómo funciona el mercado por modas, emociones, narrativas. Al final, pues vamos, los últimos 5 años los fondos de moda eran los fondos growth o los fondos tipo ARK y todo el mundo hablaba de ellos y era el nuevo estilo de gestión y la forma de invertir había cambiado y pues los value investors tipo Paramés y demás, pues es que ya estaban anticuados y ya no servía su forma de invertir. Y actualmente, pues seguramente en los próximos 3 años la narrativa sea la contraria y es pues gente como Katie Woods no sabe invertir, no se fijaba en la valoración, realmente lo que funciona es el value investing, los grandes son gente como Paramés, Álvaro Guzmán. A mí es lo que más me llama la atención. O sea, al final, los últimos 5 años no es que gente como Paco, como Álvaro Guzmán invirtiesen peor, para nada, es simplemente que no era el momento del estilo de gestión que llevan ellos en sus fondos. No era mejor gestora Katie Woods, ni lo es peor ahora. Es simplemente que el mercado funciona de esta forma. Entonces, para mí el gran error es que los inversores persiguen los fondos de moda. Al final, algo que sucede y siempre sucederá es que los inversores cogen las rentabilidades pasadas de Morningstar, cuáles son los fondos que mejor lo han hecho, e invierten en base a eso, no rascan más. Y al final, pues, ¿con qué te encuentras? Pues con momentos como el actual, que los fondos de moda, pues, llevan caídas del 50%, y luego hay fondos como los que comentaba antes, que estaban totalmente despreciados, que lo están haciendo muy bien. Entonces, yo creo que ese es sin duda uno de los grandes errores. Y me gusta mucho lo que dices de leer porque lo creo totalmente. El inversor suele comprar tesis ajenas sin profundizar o como mucho leyendo la presentación a inversores que, a ver, está bien leerla, pero desde luego que no te aporta lo importante. Y pongo un ejemplo que veía en Twitter de un inversor que decía que, bueno, que MTI Food crecía orgánicamente, que tal. Y bueno, pues eso es básicamente el motivo de leerte la presentación de resultados y no hacer una due diligence apropiada, porque MTI Food lleva flat o con crecimientos orgánicos negativos muchos años. De hecho, es el foco del management poner solución a esto y es de los temas más repetidos en las conference call, por lo cual no por hablar por en referencia a este inversor en concreto, sino que creo que es algo que sucede en el 90% de los casos. Y desde luego que eso te aporta no tener convicción, porque cuando vienen mal dadas no vas a saber lo que está sucediendo porque no conoces bien la compañía. Lo dejaría ahí, un poco en línea contigo, salvo por el tema de las modas, que para mí es algo espectacular. Sin duda. Vale, otro oyente pregunta, ¿cómo es el día a día de trabajo para Carlos? Me interesa saber cómo es el día de trabajo para un gestor profesional, tiempo en análisis, busca ideas, relación con los clientes, parte comercial, etcétera. Esta pregunta viene del paisano Galician Investor. A ver, el día a día, pues es para gente que le gusta mucho lo que hacemos, porque es muy aburrido. Pues, básicamente es levantarte, ponerte a leer con lo último con lo que estabas, o ponerte a pasar datos a un Excel, anotar todos los temas importantes, si ha habido presentación de resultados, pues una a una, verte las conference call, verte los reportes
trimestrales que han salido, leer un poco el feedback del mercado en research, que está viendo el mercado, que estás viendo tú. Básicamente es leer. Y a mayores, pues una gran parte importante de mi día a día es, ahora mismo tenemos 1.600 personas casi invertidas en los dos fondos, lo cual conlleva que recibamos muchos emails, muchas llamadas. Entonces también hay una parte importante de contestar emails. Lo limito a 1 hora al día porque no quiero que condicione el resto de mi trabajo, máximo 1 hora. Y básicamente ese es mi día a día. Leer y reunirme con las compañías al menos una vez al trimestre cuando reportan resultados. Con compañías como Alphabet evidentemente no me reúno, pero la mayoría de nuestras compañías son compañías bastante más pequeñas y entonces parte importante de ello es llevar el seguimiento con ellos, establecer la relación, que eso es muy importante. Y bueno, básicamente, pues a priori para alguien que no le guste es un día a día muy aburrido. Otra de las preguntas que nos hacen es, en una situación de inversor privado con un capital de 6 cifras, ¿cómo lo gestionaríais? ¿Todo en renta variable, inmobiliario? Bueno, básicamente, ¿en qué invertiríamos? Saludos, soy oyente desde que salió el podcast. ¿Tú cómo lo ves, Krevix? Yo creo que esto al final no es un tema de el capital, sea de 6 cifras, de 5 o de 7, sino cómo eres, cuál es tu aversión al riesgo sobre todo y cómo eres como inversor. Es decir, por mucho dinero que tengas o aunque tengas algo menos, pero ya un capital decente, como son ya 6 cifras que comenta el oyente, hombre, es que hay gente que va a estar a gusto estando 100% en renta variable, hay gente que es para eso les daría un ataque al corazón. Entonces, yo creo que eso va un poco con cada persona y con cada estilo de inversión y la aversión al riesgo, que es lo que comento, vamos. Entonces, no quiero dar ninguna recomendación ni de compañía de venta, que no lo hacemos aquí en el podcast, pero no sé, ¿cómo lo haría yo? Si fuera mi caso, yo sigo teniendo mucha exposición a renta variable. Entonces, ahí ya depende un poco de tu aversión al riesgo. Yo, ya sabes, Carlos, que a mí me gusta estar invertido en renta variable. No soy una persona muy conservadora en ese sentido. Puede ser también por la edad, por la juventud. Y a lo mejor, y seguramente dentro de 10 años y dentro de 20 años, mi aversión al riesgo cambie. Pero actualmente yo estaría expuesto en renta variable. Y luego, en cuanto a cartera con small caps o big caps, o mixto, bueno, yo creo que se puede hacer un mixto, yo creo que nunca viene mal, porque en momentos como el actual, por ejemplo, que las small caps han corregido bastante, estar solamente expuesto a small caps te puede crujir mucho, pero al mismo tiempo pues también es el sitio donde más rentabilidad puedes conseguir. Entonces, al final todo depende de la aversión al riesgo de cada persona. Entonces, tampoco se puede... En mi caso, yo tengo bastante small o mid cap, y tengo algunas compañías grandes que me dan un poco más de estabilidad a la cartera en momentos de crisis. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo como tú, la única diferencia, o sea, siempre y cuando tengas el 100% de tu patrimonio invertido, no cambia sea 1.000.000, o sea 100.000 o sean 50.000, porque es el 100% de tu patrimonio y eso tiene la misma importancia. O sea, al final en relativo hay gente que tiene más dinero y otra que no, pero cuando estamos hablando de todos tus ahorros, a nivel emocional lo veo similar. Otra cosa es cuando inviertes el 20-30% de tu patrimonio, entonces ya es otra historia. Si tienes el 70% sin invertir, porque no lo quieres invertir, pues evidentemente tienes que asumir un riesgo muy superior. En cuanto a estar invertido 100% en renta variable, yo soy una persona con una aversión al riesgo nula, porque llevo muchos años invirtiendo, pero sí que considero que es necesario adaptar el perfil de riesgo no solo a tu personalidad, sino al entorno de mercado. Y eso es por el que, bueno, pues yo actualmente gestiono de la forma que gestiono, que no es la más cómoda ni la más comercial, pero es la que yo considero que es la apropiada. Y en cuanto a combinar small caps y big caps, pues opino lo que creéis. Creo que es necesario. No soy partidario ni de que todo sea small caps, mucho menos de que todos sean big caps. Creo que la combinación aporta robustez a la cartera. La siguiente pregunta, que esta te la dejamos para ti, Krevix, que lo conoces mucho mejor que yo,
¿Qué opinión tenéis de Bill Ackman en general, de su última jugada? Y bueno, esa es la pregunta. Entiendo que la última jugada es tanto la compra de Netflix como la operación con Swaptions que ha hecho. En cuanto a opinión de Bill Ackman, para mí es uno de mis gestores favoritos, la verdad. Ha tenido algunas ideas que han salido mal, pues como les pasa a todos los buenos gestores también. Ideas en las que tienes mucha convicción y al final acaban saliendo mal. Y otras a lo mejor en las que tienes razón y el mercado te castiga, como pues el caso de Herbalife. Bueno, en los últimos años la verdad es que Bill se ha recuperado de todo eso y la ha sacado del estadio. Lleva 3 años haciendo rendimientos bastante buenos. Y bueno, en cuanto a la última jugada, que entiendo que es la compra de Netflix, me parece bastante interesante, la verdad. Yo lo he debatido muchas veces en Twitter, hablando de Netflix con tanto inversores americanos como inversores españoles, y siempre salen unos debates muy interesantes de cómo son los distintos puntos de vista sobre esta compañía, cómo mucha gente piensa que todo el CAPEX que utilizan, que se come todo el free cash flow, no van a poder continuar este mismo ritmo de producciones tan intenso con la competencia apretando y en general que si quieres seguir siendo el líder, tienes que seguir produciendo a tope. Entonces, pues bueno, hay otra gente que te dice que, oye, pues que con las IPs que están creando en diferentes países y con las IPs que están creando ellos después de tanta inversión, van a poder seguir subiendo y mejorando de esta forma, aligerando los costes en el futuro. Y luego pues otra gente que lo ve directamente con que la única forma de que ganen dinero al final pues es subiendo la suscripción mes a mes, o sea la suscripción mensual año a año y vamos, y que eso va a llegar un momento en el que el público no va a estar dispuesto a pagar $20 de suscripción y se va a pasar a la competencia que es mucho más barata, pues porque tienen ya las IPs propias, porque son gigantes como Amazon, Apple, Disney, que producen, que tienen una caja brutal que les da sus otros negocios para invertirlo en esto. Entonces, pues bueno, siempre es un debate interesante. Creo que en el Word que mandó Ackman, que fue muy escueto, la verdad, comparado con otras veces que ha hecho presentaciones más largas, supongo que se estaba esperando para hacer una presentación un poco más grande en la presentación que haga anual a inversores. Esperemos a ver qué, porque esto lo digo porque cuando hizo la presentación de PSTH, de la SPAC, y hablaba sobre la adquisición de UMG, de Universal Music Group, hablaba ahí bastante sobre las diferencias que había entre el music streaming y el video streaming, y al video streaming, comparándolo con Netflix, que lo ponía de caso, no lo ponía nada bien comparado con el negocio de la música. Entonces, pues bueno, vamos a ver, ha cambiado de opinión, es verdad que la cotización había caído una barbaridad y estaba por debajo de los precios de 2020 y bueno, por una deceleración de usuarios que bueno, es cierto que está ahí y es cierto que está mostrando síntomas de agotamiento, pero que al mismo tiempo sigue teniendo mucho pricing power porque la gente, yo creo que sigue viendo Netflix como el primero que tienes y luego ya tienes el resto de competencia como de una forma complementaria, ¿no? O sea, tienes Netflix, tienes HBO, tienes Disney, un poco ajustándote un poco más a tus requisitos, pero Netflix, gracias a que tiene tanto contenido, siempre es algo que te está aportando. Y luego, en cuanto a cómo ha financiado esta compra, que me parece más interesante incluso aún, Ackman explica de una forma también bastante escueta que hizo una operación con Swaptions, que al final son como calls sobre IRS, sobre Interest Rate Swaps, que tenía, hizo una apuesta básicamente a que la Fed iba a tener que aumentar los tipos de interés y esta apuesta le ha dado unos beneficios de 1.2 billions, lo cual es una barbaridad. Otra vez más, al igual que hizo en su momento en plena crisis del COVID, se ha aprovechado muy bien de la situación y ha encontrado el mejor instrumento para hacerlo. Y me parece de chapó, vamos, lo que está haciendo últimamente con derivados. Pues muy interesante. Yo lo que podría aportar es que a mí el negocio de Netflix me parece top, que creo que la clave está en la escala y que al ritmo al que producen ya es difícil producir a un ritmo superior, por lo que conforme van ganando tamaño, esos costes se diluyen por escala, por lo que creo que está sin duda en el buen camino y que la valoración actual me parece muy interesante. De hecho, me da pena no poder analizarla
porque no he tenido tiempo para analizarla, no he tenido tiempo para hacer los deberes. En las próximas semanas, pues si encuentro un hueco para darle un vistazo, sin duda la analizaré, pero de momento no ha sido posible. Siguiente pregunta, Krevix. ¿Cuál es vuestro proceso para analizar una compañía desde cero? Vale, esto yo creo que podemos, si quieres, hablar un poco los dos, aunque yo creo que sea parecido. Por mi parte, desde que me llega la idea, que a veces las ideas pues vienen de que estás buscando cosas, los encuentras simplemente pues porque, oye, ves a alguien en internet hablando de ella, te pica la curiosidad, te pones a mirarla, o te lo comenta algún gestor amigo y te dice, oye, pues mírate esto, estoy muy bullish con esto, pues venga, te pones a mirarla. Una vez que ya te pones a mirarla y decides, que yo normalmente tengo una lista ahí y luego voy cogiendo poco a poco lo que el tiempo me va dando, pues lo primero que hago básicamente es abrirme un Excel, irme al IR y a la SEC y descargarme toda la información que tengo pública de la compañía, picarme los 3 estados contables y empezar a leer mucho sobre ella, la verdad, directamente. Entender sobre todo cómo, o sea, una cosa que es clave es cómo gana dinero la compañía, cuál es el modelo de negocio, porque muchas veces estás leyendo, o sea, llevas a lo mejor horas gastadas en una compañía y no sabes aún cómo ganan dinero. O sea, hay compañías que tienen muchas vertientes, algunas que no funcionan bien, entender cuáles son las más importantes, entender los márgenes, cómo pueden expandirse, en qué casos pueden retraerse. Entonces, pues bueno, ir poco a poco analizando y tomando notas y luego ya es ordenar ideas. No sé, y bueno, y luego ya llegar a la evaluación y demás, pero vamos, un poco así es el comienzo desde cero del análisis. En mi caso es muy similar, poco que añadir, lo único que decir que es un proceso vivo que nunca se para y de hecho es lo más interesante del asunto. Trimestre a trimestre, conforme la compañía va reportando, la vas conociendo muchísimo más porque vas viendo si tus asunciones se cumplen, si no se cumplen, por qué. Vas escuchando las conference call, viendo las respuestas. Básicamente estás dentro de la compañía con un grado de conocimiento muy elevado y vas viendo si todas las ideas que has ido sacando en base a tu conocimiento de la compañía están en el buen camino o hay cosas que realmente no están yendo como tú creías que deberías ir. Entonces es un continuo proceso de aprendizaje que para mí sin duda es la parte más interesante. Una vez ya inviertes en la compañía, pues cómo evoluciona esta y cómo vas cada vez adquiriendo mayor conocimiento y convicción de la misma. Es la parte que sin duda más me gusta. Entrando ahora hemos hablado de partes genéricas, menos concretas. Ahora vamos a ir a un segmento que hemos categorizado como compañías, en el cual los oyentes pues nos han dejado dudas concretas sobre compañías. Y empieza de la siguiente forma. Carlos Krevix, ¿qué compañía os gustaría incorporar y no lo hacéis porque está sobrevalorada o muy exigente? ¿Y por qué? ¿Tú qué opinas, Krevix? Bueno, ahora mismo hay algunas que están sobrevaloradas que se están poniendo interesantes. En mi caso siempre hay una compañía que me gusta por el viento de cola que tiene, que es Unity, la compañía que tiene el software para desarrollar videojuegos que más se está utilizando últimamente, pero es cierto que salió hace un año y pico y estaba cara. Y ahora ha caído bastante y se está empezando a poner interesante. Pero aún así, yo siempre que la vuelvo a revisar me parece que está cara. Pero bueno, sería esa, yo creo. La que ahora mismo tengo ahí más entre ceja y ceja. En mi caso, si me lo hubieras preguntado hace 2 meses, te habría dicho Games Workshop, porque la verdad que he estado múltiplo exigente. Aún así, nosotros compramos porque nos parece una compañía de una calidad extraordinaria. Actualmente ha tenido una caída importante y considero que ya está a un precio bastante interesante para el largo plazo. Otras compañías que me gustaría tener en cartera a buen precio. Realmente es una pregunta complicada porque la mayoría de las compañías que tenemos en cartera son las que nos gustaría tener, pero por tema personal, por afición y cariño personal, Apple, que ya la tuve en su día, fue la posición más concentrada de mi vida, pues si estuviese una valoración interesante me parece una compañía
muy top para incorporar, porque siempre tiene una opcionalidad gigantesca a la hora de sacar nuevos productos y por el poder de marca y la legión de fanáticos que tiene, entre los que me incluyo, que ese producto arrase. Entonces es una compañía de una calidad inmensa que la verdad que a mí personalmente me gusta mucho. Otras compañías, pues la verdad que no me viene nada a la cabeza porque la cartera que tenemos actualmente está muy en línea con lo que me gustaría tener. Entonces, mmm, no sabría. Microsoft, sí, Microsoft. Además de Apple, Microsoft me gustaría porque me parece quizás la compañía más top del mundo. Por producto, por MOAT, por un montón de aspectos, por el cambio que ha dado la compañía hacia una compañía muchísimo más estable de lo que ya era, que ya lo era de por sí, y sobre todo por perspectivas. Me gusta mucho las perspectivas de la compañía. La siguiente pregunta, que en esta ocasión, aunque nosotros también somos accionistas, va más encaminada para Krevis, que es su primera posición, si no me equivoco. ¿Cómo ves Embracer tras la última adquisición? ¿Merece un menor múltiplo versus su cotización histórica? Vale, pues última adquisición, me imagino que es Asmodee, la más grande que ha habido, vamos, porque luego también está Dark Horse Comics, que ya sabéis que Lars se pone a comprar y no para. Me parece bastante buena adquisición, la verdad, lo comenté en su momento en Twitter de cómo esto ayuda a obtener nuevas vías de monetización de IPs, de propiedades intelectuales. Asmodee, para el que no lo conozca, es uno de los líderes en juegos de mesa y aparte de tener juegos como Catán o Pandemia, que han sido juegos que han estado ya han de moda mucho tiempo, vamos, me parece bastante interesante la compra. Sí que hay que tener cuidado con ver que los últimos crecimientos no hayan sido muy influidos por el COVID. Yo no creo que sea así, o sea, hay un factor COVID siempre, pero tampoco creo que sea una barbaridad por ello, ya que antes del COVID ya se empezaba a ver una nueva vuelta al tema de los juegos de mesa. Yo tenía muchos amigos que empezaban a invitarte a juegos de mesa, tal. Yo no soy muy fan, la verdad, de este tipo de juegos, pero sí que es verdad que veía ya un movimiento en gente joven y gente de 30 y pico años que les gustaba quedar y bueno, pues de echarte unas risas durante unas cuantas horas durante la tarde. Y luego muchos de estos juegos pues no solamente son necesarias 4 personas, sino a veces con 2 personas puedes jugarlos y demás. Entonces me parece una compañía bastante buena. Las métricas que han reportado performance eran bastante buenas, la verdad, una alta conversión de free cash flow, sacando unos rendimientos muy interesantes a cada juego que sacaban, a cada idea original que sacaban. En cuanto a merece un menor múltiplo versus su cotización histórica, no lo creo, la verdad. Igualmente está cotizando ahora mismo a 11-12 veces EBITDA de este año. Entonces no me parece tampoco que sea descabellado. Sí que me gustaría ver un poco cómo queda el photo finish, ¿no? de Embracer después de todas estas adquisiciones y ver a ver en los resultados anuales cómo quedan todos los distintos grupos, que ya son más de 10, son 10 grupos ahora mismo. Entonces, pues bueno, en cuanto a la parte de cómics de Dark Horse, que ya que estoy la comento un poco, son una de las empresas más buenas en tema de cómics. Tienen desde los cómics de La Máscara, Hellboy, hasta IPs que consiguen ellos, Sin City, por ejemplo. Entonces, es una compañía que publica cómics históricamente muy buenos y tienen más de 300 IPs, creo. Y luego, bueno, pues tienen un montón de otros cómics pues que son de otras compañías que ellos los publican y ya está, ¿vale? No son suyas las IPs. Entonces, pues bueno, yo creo que es bastante interesante también este camino, el poder convertir IPs de cómics que tienes tú en videojuegos. Creo que puede ser un puntazo también. Entonces, bueno, al final vivimos en un mundo, como estáis viendo también en el streaming y en toda la industria de contenidos, que el contenido es lo que prima, crear nuevo contenido, y creo que una compañía como Embracer, que tiene ahora mismo IPs a fuego, va a tener unos muy buenos años por delante. Pues muy bien. Nosotros, aunque somos accionistas, se la dejamos a Krevis y estoy muy, muy de acuerdo. A mí personalmente la adquisición no me gusta demasiado porque es
perder un poco el foco de la estructura original y creo que perdemos un poco de visibilidad a los accionistas hasta que se dé esa foto finish, como dice Krevix, pero bueno, seguimos dentro. La siguiente pregunta: ¿qué opináis de la adquisición de SteelSeries por parte de Genestor? Múltiplos, valor, etcétera. Vale, esta hace unos meses. Bueno, el que no conozca, SteelSeries es una compañía de hardware, de periféricos principalmente, danesa, creo que estaba en Dinamarca. La tenía antiguamente un private equity, la venden, y bueno, los múltiplos la verdad es que son muy buenos para el que vende, porque el que compra bastante caro comparado con cómo está el sector. Creo que la vendió, os hablo de cabeza, pero eran 3 veces EV ventas y 20 veces EBITDA aproximadamente. Es verdad que cuando la vendieron hace unos meses, los múltiplos que habían del sector eran más caros, tanto de Corsair como de Razer. Pero ahora mismo, para que veáis cómo están los mercados públicos, digamos, Corsair está a una vez ventas y 10 veces EBITDA. Entonces, está pagando casi el doble por la compañía, por SteelSeries, que es una compañía de menor calidad. Quiere decir que en cuanto a periféricos y hardware, Corsair es mucho mejor. Entonces, pues bueno, es un poco el síntoma que hay en el mercado de gaming, de periféricos, de eSports en general, en el que se están haciendo adquisiciones a veces sobrepagando en algunos casos y bueno, pues que hay que ir con cuidado. Vale, tengo aquí otra pregunta para los dos. La mejor y la peor directiva que habéis visto, que no sean los típicos que hayáis hablado con ellos. Yo tengo en mente una que a lo mejor tú estás de acuerdo. Que, no, a ver, no es peor directiva, pero sí que es un poco marrullero, no sé cómo decirlo, pero no eran los mejores posibles, que era Elevate Syndication. Sí, Creo que tú sin tuviste duda. algunas impresiones sobre ellos después de reunirte con ellos. A ver, tampoco digo que sean la peor directiva, ¿eh? Porque al final No, yo tampoco. ellos han encontrado un marrón gigantesco cuando partes de un marrón enorme, pues obviamente salen los problemas. No considero que sea la peor directiva. Sí que a mí personalmente no me aportó feeling. No me aportó feeling desde un primer momento, no lo vi para nada claro y para mí es muy importante que la directiva me genere confianza. Es muy importante. Entonces, fue más un tema de feeling que de decisiones. Sí que se han dado una serie de sucesos que han sido un absoluto desastre, pero yo creo que son sobrevenidos a la directiva, que no es culpa de ellos. Entonces, no lo catalogaría como la peor directiva, pero sí que a mí es una directiva que personalmente no me gusta. Otra directiva que a mí no me gusta nada y que me da mucha pena porque la compañía me encanta es Technogym. No me gusta absolutamente nada y la compañía ahora está a una valoración súper interesante y si la compañía me gustase sería las primeras posiciones del fondo. Como la compañía no me gusta, estoy planteándome siquiera si va a formar parte del fondo. No me gusta porque siempre dan unos planes de negocio que no cumplen y es que eso no me gusta absolutamente nada y no lo digo solo por el último plan de negocio que no van a cumplir y que ha sido un poco condicionado por lo que ha sucedido con el COVID y demás, pero ya ha pasado muchas otras ocasiones y no me gusta la gente que vende humo. Tampoco me gusta que en el periodo que estuvimos de accionistas, que estuvimos como unos 6 meses, nos hicieron 2 colocaciones aceleradas con descuento, así bastante seguidas y evidentemente eso penaliza bastante la acción y no es cómodo como accionista. Y por el lado bueno, pues básicamente voy a decir 2 españolas porque la mayoría de la gente las conoceréis, pero buenas directivas hay muchas. No considero que las que voy a citar sean los mejores, pero a mí sí que me parecen directivas sobresalientes. Uno es la directiva de Viscofan, que todos los planes de negocio los han cumplido al dedillo, siempre por encima incluso, invierten muy bien, ejecutan muy bien, no venden nada de humo. CIE lo mismo, exactamente igual, siempre suele quedarse los planes de negocio muy por detrás de lo que consiguen.
Y por dificultad diría Inditex. O sea, Pablo Isla me parece de los mejores CEO que he tenido la suerte de tener en cartera, básicamente porque opera en un sector que es súper complicado y cambiante. El sector de Inditex es durísimo y solo hay que ver las compañías, la evolución, las grandes compañías históricas, la evolución que han tenido, y en cambio Inditex siempre ha conseguido aguantar el tirón en un sector que evoluciona a un ritmo gigantesco y donde básicamente los disruptores del canal más puro online tienen una ventaja enorme por estructura y costes, y ellos han conseguido hacer frente con creces a ellos. Entonces me parece que por dificultad del reto, Pablo Isla es algo espectacular. No sé tú, aparte de Liberated, si te viene Sí, a la cabeza alguna. de peores yo creo que en el mundo de los videojuegos hay una que siempre no me ha gustado nada, que es Blizzard. La parte de Activision está bastante bien dirigida dentro de lo que cabe, pero desde que se juntaron con Blizzard, con Bobby, el CEO, que son las personas con sueldo más alto del mundo, nunca me han gustado. Es decir, soy muy fan de las IPs, he sido jugador de todos sus juegos. Me encantan, la verdad, pero es verdad que el rumbo que llevan, la directiva haciendo malas decisiones, tratando mal a los empleados, casos de abusos sexuales dentro, no me gusta nada, la verdad. Y en cuanto a la mejor, pues la verdad, ahora mismo no me viene ninguna así que para calificarla como la mejor. Es verdad que lo que has comentado tú, Inditex, por ejemplo, que sí que la conozco, es muy buena la directiva. Viscofan no la conozco, pero vamos, en principio, a lo mejor te voy a decir incluso Facebook. Creo que a la hora de ejecutar y hacer un M&A súper complicado en muchos casos y de cuadrarlo todo, tanto Zuckerberg como sus colegas lo han hecho fenomenal. Pese a todo el odio que hay siempre sobre la compañía por parte de alguna gente en temas de privacidad y demás, creo que a la hora de ejecutar es de los mejores, y yo creo que me quedaría con eso. Pues sí, coincido con la mayoría de, bueno, con todo lo que has comentado. Y la siguiente pregunta, ¿qué factor consideráis que está más infravalorado generalmente en el proceso de análisis de empresa? Cultura empresarial, visión del CEO, etcétera, etcétera. Vale, bueno, la visión del CEO es importante. Ahí vemos Tesla, que el CEO lo tiene muy claro todo. Eh, pero yo creo que uno que comenta el oyente, la cultura empresarial, yo creo que es uno de los factores más infravalorados, que a lo mejor es algo que no se ve en los números y que cuando a lo mejor hablas con una compañía o inspeccionas por LinkedIn y demás, o hablas con algún empleado, sí que te das cuenta lo a gustos que están los empleados, lo alineados que están con el objetivo final. Entonces, bueno, eso es bastante. El buen rollo que haya dentro de una empresa va a hacer que las cosas salgan bien sí o sí. Bueno, luego pueden pasar. No, es muy rotundo eso de sí o sí, pero normalmente cuando todo el mundo está alineado y remando en la misma dirección, todo suele ir mejor. Yo opino lo mismo. Creo que lo más infravalorado es la fiabilidad del management y la alineación de intereses. Se le da muy poca importancia. Al final, si te encuentras una compañía que tiene una pinta espectacular, con mucho crecimiento, etcétera, etcétera, la gente le suele dar igual cuál es la política de retribución, las stock options, en función a qué van ligadas. Es algo que no se suele fijar en la mayoría de los inversores y yo considero súper importante. Y bueno, pues como dices, la cultura empresarial también sin duda. Siguiente pregunta. Si pudieras darle un consejo de inversión a tu yo de hace unos años, ¿qué le dirías? Esta es muy buena. ¿Tú qué opinas, Krevix? Uf, no te pongas corto. eh, No, bueno, pues si fuese un consejo, sí que es verdad que a lo mejor en los últimos años de un mercado alcista, el tema de los cortos, a lo mejor que parecen siempre muy atractivos, hay que ir con mucho cuidado. Le diría, no te pongas corto por valoración. Siempre busca un evento o algo que vaya a hacer caer la cotización. Eso más de, digamos, de trading, o digamos más de, sí, más de mercado puro. En cuanto a consejo más de inversión, sería a lo mejor, oye, pues
intenta leer todo lo que caiga sobre tus manos y lo que la gente te recomiende, que muchas veces vas dejando cosas y no las lees, y ten bastante en cuenta los consejos de gente que lleva más tiempo en el mercado que tú. Porque cuando entras en una espiral a lo mejor alcista, te piensas que eres el mejor o que es la leche y que te estás forrando y demás. Bueno, te estás forrando, ¿no? Estás ganando dinero y demás. Y pierdes un poco el foco. Entonces yo sí que le diría, oye, mantén siempre los pies en la tierra, que el mercado es muy cambiante y es bastante peligroso, y sobre todo pues si tienes a gente con más experiencia que tú en el mercado, escúchales, sobre todo. Esto me cae al cuento. Yo le di un consejo a una persona en Twitter que se enfadó luego mucho conmigo y ya no sé nada de él, sobre ARK en su momento, el año pasado, con el tema de los movimientos que estaba haciendo de compra y venta ARK en función muy momentum y demás. Y bueno, el desenlace en el caso de ARK ha sido catastrófico. Casi si no todos sus partícipes ahora mismo pierden dinero con el ETF. Y cosas así, o sea, al final yo creo que tienes que hacer caso a la gente que lleva más tiempo que tú en el mercado. O sea, esto digo porque es una persona que llevaba un año más o menos invirtiendo. Entonces, pues bueno, que hay que tener cuidado un poco con no dejarte llevar por las modas, que lo comentabas tú también. Y oye, pues escuchar a la gente que lleva más tiempo en el mercado, aunque a lo mejor no estén haciéndolo igual de bien que tú, no seas tonto y no te pienses que eres el mejor. Sí. Yo poco que añadir, lo único recalcar el tema de los performance pasados y las modas, que al final, pues, ni unos son los mejores ni otros son los peores. Esto se mueve bastante por narrativas, por tendencias, por modas, y ese es el consejo que le daría a mí yo de hace 10 años, no guiarme tanto por eso y, y no intentar descubrir el santo grial que te va a hacer ganar dinero siempre, porque no existe el dinero fácil en los mercados. Son los consejos más importantes que yo le daría. La siguiente pregunta, perdón, Crevis, ¿cuál es la posición en la que tenéis una mayor convicción? En tu caso, ¿cuál es? En mi caso es Embracer, ya lo sabéis, he hablado muchas veces de ella. Sí, Embracer, yo creo que es la compañía que creo que tiene un futuro más prometedor. Estoy bastante alineado con los intereses que tiene el CEO y fundador Lars. Creo que está teniendo una visión bastante buena de la compañía. Se está adelantando a lo que ahora están empezando a hacer grandes compañías, adquiriendo pues otras compañías de gaming. Ha aprovechado varios años para adquirir a unos múltiplos muy buenos. Ahora este último año cada vez los múltiplos son un poco más altos, tampoco son excesivos, pero son un poco más altos. Y creo que la verdad que está haciendo muy bien para crear un gigante de los videojuegos de una compañía que era muy chiquitita. ¿La tuya, Carlos? Pues en mi caso, a los precios, claro, es que no sé si es convicción por valoración o convicción en general. Eh, a los precios actuales, por convicción y valoración, diría Games Workshop. Me parece que para los próximos 10 años es una posición que lo va a hacer muy, muy bien. Y por negocio irrompible, que tengo mi dinero ahí y sé que jamás me va a generar ni la más remota preocupación, pues diría John Frauban, que explota, es el monopolio, uno de los principales lugares turísticos de Suiza y no va a haber nunca competencia y bueno, siempre va a ser un negocio antifrágil totalmente. Siguiente pregunta, otra vez de gaming. Tras la adquisición de Activision por parte de Microsoft, que bueno, hay que ver qué hace el regulador, ¿creéis que Sony intentará defenderse adquiriendo alguna desarrolladora? ¿Veis posible que intente comprar Take-Two o CD Projekt? ¿Alguna parecida? Bueno, tú conoces bastante Sony, que sé que te la tienes más mirada que yo, la verdad. En cuanto a Take-Two lo dudo mucho, la verdad. ¿Por qué? Porque el CEO Strauss Zelnick de Take-Two es bastante tiburón de los negocios, la verdad. Y siempre cuando se han interesado por ellos, en su momento se interesó Microsoft por ellos, quería vender muy, muy caro. Entonces no la va a vender barata y Sony tampoco tiene la caja que tiene Microsoft.
En cuanto a eso, Take-Two está en el lado contrario, está adquiriendo. Se ha comprado Zynga ahora para expandir la parte de móviles donde tenían menos presencia y diversificar también los ingresos. La verdad es que les veo más comprando a Take-Two más compañías que siendo adquiridos ahora mismo. Salvo que venga un mega gigante, no creo que Sony esté en posición de comprar Take-Two ahora mismo. CD Projekt, bueno, sí que a lo mejor está más barata sin duda que o sea, más barata no, está a un precio más atractivo, vamos, sin duda. Pero bueno, no creo. Es que me cuesta mucho. CD Projekt es una compañía que me encajaba bastante más a lo mejor en Microsoft que en Sony. Si la idea de Sony haciendo esto es exclusivizar contenidos, no creo que sea lo mejor, teniendo en cuenta que tiene bastantes ventas que vienen de ordenador también. Entonces, pues bueno, también es el problema que en CD Projekt los fundadores tienen una gran parte de la compañía, tienes que dar un muy buen precio para que ellos vendan, es gente que lleva toda la vida haciendo videojuegos y tienen mucho cariño a su compañía. Entonces, pues bueno, habría que verlo. No sé tú, Carlos, cómo lo ves. A lo mejor pueden comprar alguna compañía algo más pequeña, intentar por ahí competir, pero es que la situación en la que se coloca Microsoft es muy potente, la verdad. No sé cómo pueden hacer Sony para competir contra ellos, sobre todo en el tema del Game Pass, que es lo que más decisivo yo creo que puede ser. A ver, Sony lleva ya unos años muy activo en M&A, en todos los segmentos, no en gaming en concreto, y creo que sí que harán alguna adquisición, quizás no tan grande como las que mencionan, porque la verdad que no tiene la misma capacidad que Microsoft. Yo creo que ahora mismo la situación del gaming para las plataformas, para las consolas, digamos, para Xbox y para PlayStation, es bastante complicada, porque yo creo que más que nunca, en ningún momento en el sector, lo importante es el contenido. Lo importante son los videojuegos, básicamente, más que la plataforma, porque todos sabemos que la consola, la plataforma en sí, llegará un momento en que prácticamente sea irrelevante, porque se juegue en la nube, porque se juegue de diferente forma. Yo es donde creo que estará el sector en menos de lo que pensamos. Entonces, estos movimientos van muy en línea o sea, creo que guardan una coherencia muy importante con lo que comento, sabiendo que la guerra va a estar en el contenido. Microsoft lo está haciendo muy bien, porque está comprando estudios muy potentes y se está haciendo muy fuerte, y la verdad que cada vez le está comiendo más terreno a Sony. Ya la consola en sí creo que es una propuesta bastante mejor que la de PlayStation, por funcionamiento, por estética, por potencia, por usabilidad, por muchos otros. Me parece una propuesta mucho mejor la de Xbox Series X que la de PlayStation 5. Pero como creo que la batalla no va a estar ahí, creo que en la parte de contenido lo están haciendo súper bien. Y ese es precisamente el motivo por el que para mí Sony ahora mismo se encuentra en una situación complicada. Creo que el castigo que se le dio, lejos de valorar si es el apropiado en cuanto a la caída en concreto, si es apropiado que caiga un 12, un 10, un 8, no sé el punto hasta el que debería haber caído, pero lo que sí que creo es que es justificado que caiga. La compra de Microsoft, la compra de Activision por parte de Microsoft te da una idea de la fragilidad que puede haber para las plataformas, porque bueno, todos sabemos lo importante que es Call of Duty para PlayStation, y ahora como que está un poco a merced de que el regulador lo apruebe y de que a ver qué hace Microsoft. Si quita Call of Duty de PlayStation, lo hace exclusivo o hace que llegue más tarde o cualquiera de estas jugadas, evidentemente es una declaración de guerra en la que Sony también tomará cartas en el asunto, no se va a quedar parada ni muchísimo menos. Entonces creo que esta guerra no favorece a ninguno de los dos. De favorecer a alguien, favorecerá un poquito más a Microsoft porque tiene unos bolsillos más grandes, pero no favorece a ninguno de los dos, y personalmente es una guerra que no me gusta como accionista de Sony. Y tras esta reflexión que hago, que quizás debería de haberse hecho antes,
yo decidí reducir en Sony, a pesar de que considero que es una compañía de altísima calidad, muy buenos precios, con unos segmentos súper potentes, pero como la parte de gaming es la más importante dentro de Sony, tanto por facturación como por márgenes, la veo en una situación de debilidad ahora mismo. La veo en una situación complicada que me incomoda. Entonces, bueno, esto es un poco mi visión. La siguiente compañía, que también está algo relacionada con lo que estamos hablando, que es Microsoft en este caso, ¿tú cómo ves, Krevix? ¿Crees que es probable que se trocea a Microsoft? Yo creo que es posible, la verdad. No, creo que se ha hecho muy grande. Yo creo que el regulador aprobará esto. No creo que lo eche para atrás, la verdad. Puedo equivocarme, pero como comentaba el otro día en el Substack, es complicado, ya que es complicado sobre todo a lo mejor por el tema del Game Pass, en el que adquieres una gran posición de ventaja sobre tu rival. Pero bueno, es que si tu rival se está quedando atrás tampoco, o sea, tú estás nutriendo de contenido, pero bueno, es que tu rival puede hacer lo mismo y no está teniendo tanto éxito. Y luego, yo creo que el problema de Microsoft es que ahora mismo es tan grande que yo creo que ellos mismos tendrían que valorar hacer una spin-off de algunos de sus segmentos. O sea, tienes una compañía gigante de business to business, con todos sus paquetes Office, todo su software que tiene también la parte de la nube. Entonces, yo creo que la parte de gaming perfectamente podrían hacer una spin-off de ella y salir a cotizar, la verdad. Pues sí, la verdad que opino lo mismo, o sea, que poco que añadir. Otra pregunta, Krevix, sería interesante conocer vuestra opinión sobre las posiciones de Google, Microsoft y Amazon en el sector del gaming. ¿Cómo lo ves a futuro? ¿Creéis que hay algún winner por aquí? Bueno, Amazon empezó hace poco con el New World, con el lanzamiento de su primer juego que habían desarrollado. Eh, y bueno, es verdad que tuvo un gran éxito de lanzamiento, tuvo bastante ayuda también de que, pues como Twitch es suyo, convenció o persuadió a muchos de los streamers para que streameasen el juego, y funcionó bastante bien, pero luego es verdad que el juego pues le faltan cosas, no está del todo pulido, falta una actualización más constante y los usuarios han caído en picado. No es un juego que se esté jugando a mucho, o sea, tampoco, no ha sido un gran éxito, la verdad. Hombre, es un gran éxito desde el punto de vista de que es tu primer juego, entonces sí, entonces Amazon no lo pondría mucho en ese grupo. En cuanto al resto, Google, no sé, no está muy metido en el tema. Microsoft es el que más está metido. A lo mejor sí que con todo el tema del metaverso, que alguien lo comentaba también por ahí, que creo que no lo hemos llegado a coger porque no nos da tiempo. Todo el tema del metaverso y de cómo se podrían nutrir de ello. Comentaban de que si Facebook podría adquirir Take-Two o cosas de estas para coger IPs. Yo creo que el enfoque de Facebook en todo esto está siendo más como ser el marketplace, el lugar donde el resto se metan a jugar. Y si es posible con su hardware, pues mejor con las Oculus. Pero vamos, el hardware no creo que sea el mayor problema. Sino como quieren ellos ser los dueños del metaverso donde el resto de gente entre a jugar a su recinto. Entonces, pues bueno, no creo que estén pensando en hacer compras grandes en sector gaming. Pero bueno, me puedo equivocar y puede salir mañana anunciando Zuckerberg una adquisición gigante. En mi caso, poco que añadir a lo que comentas. Comentan por aquí cuál es la call más surrealista que habéis tenido. Yo lo tengo clarísimo. No sé si tú quieres comentar alguna. Yo tengo una clarísima también. Una de Tesla. Hay una call de Elon Musk en Tesla, creo que fue 2019, en un momento en el que 2019 o 2018, no me acuerdo. Creo recordar que da Q3. Si buscáis en internet Elon Musk Strange Conference Call, os saldrá seguro. En el que se puso a insultar a los analistas, a decir que sus preguntas sean aburridas, que están haciendo preguntas estúpidas, que no quería contestar a las preguntas, se quedaba un tiempo en silencio. Les preguntaba, bueno, ¿la siguiente pregunta va a ser interesante o acabamos la call ya? La verdad es que fue un show de conference call.
No sé tú, Carlos, cuál tienes en mente. Pues, a ver, en mi caso es fue una call privada con un CEO, no voy a decir la compañía porque sería de mal gusto, con una compañía italiana que nos apareció el CEO y la verdad que con un aspecto muy poco, como muy desaliñado, con el pelo sin peinar, totalmente alborotado, rollo afro, que parecía que como muy alterado, muy histérico y, y que básicamente, bueno, además de todo el tema de aspecto que era bastante surrealista en sí, luego la forma de expresarse también era bastante surrealista y nos llegó a decir, bueno, es mejor que ahora no tengáis la compañía en cartera, es mejor que la vendáis, seguramente ahora nos zurren, seguramente ahora caiga la compañía y yo lo que haría en vuestro caso sería volver a comprarla en septiembre porque seguramente lo haga bien. Eh, Madre mía. O sea, era una compañía en la que teníamos una posición pequeña y evidentemente después de esta call vendimos ipso facto, eh, gracias a Dios con beneficios y obviamente no volvimos a comprar en septiembre. Casualmente en septiembre, es cierto que a partir del 1 de septiembre la compañía subió un 20%. Tenía razón. Tenía razón, pero vamos, yo ante gente que hace este tipo de filtraciones y demás no me fío. Me parece poco profesional y a otra cosa y no volveré a invertir. Siguiente pregunta. ¿Qué habéis comprado o vendido esta semana? Yo no he comprado nada aún, la verdad. Estoy ahí sin darle al botón de disparar. Sí que he vendido puts. A lo mejor pues, aunque sea al final es como una compra larga para mí. He vendido puts de JD.com aprovechando un día que cayó bastante, la verdad, sin mucho motivo. Es verdad que el mercado estaba cayendo un 2 y pico, el azurrado en un 7%. Tenía puts ya anteriormente y amplié un poco la posición de puts. Y también vendí una put de AirCap, que la comentamos hace poco con Rodrigo aquí. La verdad, creo que fue el mismo día. Hubo una zurrada exagerada y vendí una put de AirCap un poco más lejos en el tiempo. No sé tú si has estado activo esta semana, que había oportunidades. Sí. En mi caso, sobre todo he incrementado en compañías en las que tengo mayor convicción. He aprovechado para comprar más en KKR, que la verdad que lleva una corrección bastante importante. Eh, Creo que he comprado algo más de Games Workshop, que es la primera posición del fondo. También he incrementado en Rayman Healthcare, que todo el tema de Omicron, pues evidentemente no favorece a su sector. He incrementado también ante las caídas CarMax, también está entre las principales posiciones. Y, y bueno, pues he reducido también en compañías para poder hacer los incrementos, evidentemente, hace falta liquidez. He reducido en compañías que lo habían hecho bastante bien, he reducido algo en TFF, he reducido algo en Jungfraubank y he reducido algo en GDI Integrated, básicamente en las tres que lo están haciendo muy bien en este año tan complicado y han financiado esas compras. No he añadido ninguna compañía nueva, básicamente he incrementado en posiciones en las que pues tengo una alta convicción y me parece que los precios pues merecían la pena. Perfecto. Ahora tenemos para acabar, una serie de preguntas que hemos juntado sobre los fondos que gestionas, sobre tanto Icaya Cartera Permanente como Icaya Capital Dinámico. Las vamos a ir haciendo todas juntas y vas contestando, ¿vale? Prepárate. Voy. ¿Cuál es el riesgo de una cartera permanente con exposición a oro y o plata a través de ETFs físicos que en realidad no albergan todo el metal que dicen tener? Partes son contratos y oro papel, versus tenerlo tú en casa o en Suiza. Si todos pedimos que nos lo manden, ¿lo tienen o habría un squeeze?
A ver, este es un punto bastante complicado porque sí que hay ETCs que tienen el oro físico. Por ejemplo, el ETC americano IAU, si te lees el prospectus, sí que tiene el oro físico para cada uno de los partícipes y no es una nota como puede ser en casos europeos, sino que realmente lo que respalda el ETC es el oro. Entonces, realmente existe esa posibilidad y para mí, desde luego, que es bastante más eficiente que tenerlo en casa. Yo personalmente no me sentiría nada cómodo, nada teniendo lingotes de oro en casa. Nada. Eh, a la hora de que me lo custodie alguien que se dedica a eso, pues tampoco veo la ventaja con respecto a tener un ETC, sinceramente. Me parece que al no tenerlo directamente yo, pues no le veo realmente la ventaja. Yo conozco muy bien cómo funcionan los ETCs y sinceramente le veo riesgo nulo. En el caso del IAU, como digo, la tenencia física es directa. En el caso de otros ETCs, como puede ser Amundi de oro físico, que es otro de los que tenemos, pues básicamente en su página web puedes ver diariamente todos los lingotes con su número de serie. Los lingotes que hay están ligeramente por encima de las participaciones que hay, por lo cual todas las participaciones están respaldadas. Y esos lingotes son propiedad de una SPV, que para el que no lo sepa, pues es una forma de desvincular a una sociedad del riesgo que pueda tener un broker, del riesgo que pueda tener una gestora o un banco. Una SPV no forma parte del balance de ninguna entidad, funciona de forma independiente, respaldada por el oro, por lo que la probabilidad de que pueda haber una pérdida del oro físico para mí es cero, porque básicamente si quiebra el broker, el oro está en una SPV. Si quiebra la gestora, el oro está en una SPV. Hay una separación absoluta y no veo sentido a tener miedo a este tipo de situaciones porque para mí no pueden darse. Tengo un post al respecto en icariacapital.es, en nuestra web, donde lo explico con mayor detalle. Perfecto. Bueno, y si todo pedimos que nos lo manden, entiendo que no hay problema. No, o sea, lo veo algo que no va a ocurrir nunca, pues la mayoría son inversores institucionales que no van a. O sea, Hombre, grandes fondos de realmente, pensiones, grandes fondos aseguradoras claro, y demás, no quieren tener lingotes en sus oficinas por ahí. no, realmente no tiene mucho sentido pedir todos que te lo manden, pero hay ETCs, incluso europeos, que por una comisión ligeramente superior, tú puedes pedir el lingote, tener acceso a él y demás. Entonces existe esa posibilidad en algunos vehículos, pero para mí no tiene mucho sentido. Vale, la siguiente pregunta. ¿Tiene sentido tener un porcentaje de tu cartera conservadora, por ejemplo, cartera permanente, y otro porcentaje con algo más de riesgo, por ejemplo, indexados, fondo Icaria dinámico o fondos más Numantia, ponen? Sí, tiene todo el sentido. De hecho, es muy en línea con la estrategia Barbell que defiende Taleb, de tener activos con una alta volatilidad, un riesgo elevado, como puede ser la renta variable, compensado con activos muy conservadores. Al final, yo creo que la combinación de ambos es muy buena, sin ninguna duda. Y de hecho, yo es lo que hago. Yo tengo el 50% de mi patrimonio en algo conservador, como es la cartera permanente, y el 50% de mi patrimonio en algo con un perfil de riesgo más elevado, como es el fondo Icaria Dinámico. Entonces, desde luego que sí que le veo mucho sentido a la pregunta. Vale, en cuanto a la cartera permanente también, dice, en caso de catacrack, con renta variable, bonos y oros haciéndose un menos 50%, ¿podrías meter a fuego ese 25% de cash o te verías obligado a compensar equilibradamente e invertir solo lo que corresponda para mantener un cuarto, dejándote un 12,5% de cash a esos precios de sangre? Los criterios de rebalanceo siempre tienen que ser objetivos, no subjetivos. No por el hecho de que tú creas que la valoración es mejor o peor, puedes destinar parte de ese cash a uno de los activos que más ha sufrido. Entonces, la respuesta es un rotundo no. Esa parte de cash ante un rebalanceo siempre tiene que tener un peso un 25%, porque muchos inversores piensan que cuando la bolsa cae un 50%, pues automáticamente este es el límite y dentro de 5 años, pues vamos a ver que la bolsa recupera. No tiene por qué ser así. En 1929 la bolsa tardó más de 13 años en recuperar y la caída no fue de un 50, sino que fue de un 80.
En Japón la bolsa tardó 30 años en recuperar. Sin irnos más lejos, ahora que está tan de moda invertir en el MSCI World o en el S&P 500, si en el año 2000 hubieras invertido en ellos, pues habrías tardado 13 años en recuperar en euros tu inversión. Entonces, hay mucha gente que tiene asimilado en su cabeza que cuando la renta variable cae un 50 o va a subir y me voy a llevar una rentabilidad importante, no es tan sencillo. Entonces, en algo tan agnóstico como la cartera permanente no se pueden tomar ese tipo de decisiones. Entonces, en este caso es un rotundo no. Vale, continuamos. La cobertura dedicada a capital dinámico, ¿cómo se comportaría en caso de caídas importantes en las empresas del fondo, pero que el DAX estuviera plano o positivo, o viceversa? A ver, es una situación que, sinceramente, la probabilidad es cero, básicamente porque en la renta variable diversificar es imposible. O sea, la renta variable, la correlación entre las acciones es prácticamente 1. Habrá acciones que caerán con más fuerza y otras con menos. Pues en 2008 te puedes encontrar acciones que cayeron un 90, otras que cayeron un 60 y otras que cayeron un 30. Pero encontrar acciones que en el rango de la crisis no hayan caído es prácticamente imposible. Entonces, que se den caídas importantes en la cartera de nuestro fondo, teniendo en cuenta el perfil de compañías que tenemos, que es un perfil de compañías de calidad, no es un perfil de compañías ni de crecimiento ni de nada, es un perfil de cartera muy equilibrado, que combina grandes compañías con pequeñas compañías, que combina calidad con value, con growth. Es prácticamente imposible que se dé ese escenario y sobre todo por el carácter cíclico que tiene el DAX, que en momentos de crisis, por su alto peso en automoción y en bancos, pues evidentemente va a sufrir y seguramente bastante más que nuestra cartera. Entonces, la probabilidad de que suceda eso para mí es nula, pero evidentemente si nuestra cartera cae fuerte y el DAX está plano, pues nosotros caeremos más que si el DAX cae. Es ineludible, o sea, evidentemente eso sucedería, porque nuestra cobertura es con el DAX, pero entre nuestro árbol de escenarios no lo contemplamos en ninguno. Sí que contemplamos un año como este en el que pues nuestra cartera sí que ha caído más que el DAX, eso sí ha sucedido, porque el DAX ha tenido un inicio bastante positivo por el perfil de compañías que tiene, pero aún así ha caído, o sea, el DAX lleva una caída de, no sé, prácticamente un 5% y el fondo lleva una caída del 5%, lo cual conlleva que la cartera ha caído más que el DAX. Aunque llevamos la misma caída, conlleva que ha caído más, porque si hubiésemos tenido la misma caída en los niveles actuales, deberíamos de haber caído, pues si el DAX cae un 5, nosotros deberíamos de haber caído un 4 aproximadamente. Entonces, nuestra cartera sí que ha caído más. Muy bien explicado. Para alguien muy conservador en estos tiempos, ¿os parece adecuada una mezcla de Icaria cartera permanente, Todoi Troyan, BL Global 50, MFS Prudent Wealth? ¿Qué le aconsejarías a un jubilado en este entorno si tiene liquidez? A ver, lo considero adecuado si no tienes el nivel de convicción suficiente en ninguno de esos fondos, porque son súper parecidos. Salvo el Prudent Wealth, que tiene una estrategia un tanto diferente, con coberturas un poco del estilo del dinámico, los otros son un perfil muy similar a la cartera permanente, muy similar, lo más similar que te puedes encontrar. Entonces, creo que es solapar estrategias. Si no tienes el nivel de convicción suficiente en ninguno de esos fondos, ¿puedes combinarlos? Sí, no te vas a encontrar con nada raro, simplemente pues estás invirtiendo básicamente en lo mismo y tendrán comportamientos muy parecidos. No iguales, pero sí muy parecidos. Entonces, bueno, pues puede tener sentido. Vale. La siguiente y la última, ¿qué tanto por ciento de su patrimonio recomendarías a un inversor novato en la cartera permanente y en el fondo dinámico? Y recalcar que aquí no hacemos recomendaciones de inversión. Exacto, no hacemos. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, tanto yo como mi familia tenemos un 50% en la cartera permanente y un 50% en el dinámico. En mi caso, podría tener un peso muchísimo más alto en el dinámico. De hecho, podría tener el 100% de mi patrimonio en el dinámico y seguiría durmiendo igual de bien. Pero no necesito una rentabilidad superior a la que espero obtener y creo que obtendré. Cubre mis expectativas de rentabilidad, por lo que pues estoy contento, convicción absoluta en las dos estrategias y como tengo convicción por igual, pues lo reparto por igual.
A una persona de a pie, pues depende de su perfil de riesgo, depende del número de años que lleve invertido en los mercados y demás. A un cliente conservador le aconsejaría sobreponderar un poco más la cartera permanente, a alguien que ya lleva años invirtiendo, pues quizás sobreponderar un poco más el dinámico. Es tan válido como un 30% permanente, 70 dinámico, como a la inversa, un 70 dinámico, 30 permanente. Creo que los dos se combinan muy bien porque son apuestas antagónicas y creo que lo hacen muy bien en conjunto, pero no hay una recomendación universal. Además de que, como bien dice Krevis, no podemos darlo. Vale, había una más que he dicho yo la última y no la había visto, sobre fondos. ¿Crees que es un buen momento para entrar en el dinámico con la incertidumbre y riesgos actuales? Yo creo que siempre hay que estar invertido, siempre, al 100%. Y el motivo por el que el dinámico funciona como funciona con la cobertura es precisamente por eso, porque siempre hay que estar invertido. Entonces, como yo considero que es lo apropiado, pues lo que hago es gestionar el riesgo. Podríamos tener 1, 2, 3, 4, 5 años, 6 años sin que haya caídas importantes en renta variable. ¿Es probable que suceda? No, pero puede darse. Entonces, el coste de oportunidad de no estar invertido en nada con la inflación que tenemos actualmente es altísimo. Por lo que para mí siempre es buen momento para estar invertido, siempre. Perfecto. Había una última pregunta que la he rescatado de Twitter que yo quería contestarla. De Fran Márquez. Ya esta ya te dejo descansar un poco los fondos. Nos preguntaba sobre estrategias de gestión de cartera privada, concentración contra diversificación, rebalanceo, monitorización. Y luego preguntaba dinámicas, principales métricas y factores en los que pone el foco a la hora de analizar empresas del sector de los videojuegos. Si quieres tú contestar a la primera y contesto yo a la segunda, sobre la gestión de la cartera privada. Nada, te dejo a ti las dos, que así veo un poco. Vale. Concentración contra diversificación. Volvemos un poco al tema de tu aversión al riesgo. Yo, por ejemplo, voy variando un poco, teniendo en cuenta que nunca estoy muy diversificado, pero sí que hay momentos en lo mejor en los que tengo mayor convicción en las compañías y creo que tienen un gran potencial y concentro más la cartera, a lo mejor en 4 o 5 compañías. He llegado a tener 2, para que te hagas una idea, pero no es lo recomendable, ¿vale? Porque puede que no pases un buen momento y los índices te castiguen mucho, que los índices vayan muy bien y tu cartera esté flat o palmando. Entonces, pues bueno, tienes que tener la cabeza dura para saber aguantar eso también y tener en cuenta el valor que tienen tus compañías y saber aguantar. Entonces, yo soy partidario, si eres joven, estar un poco más concentrado en ideas que tengas bien estudiadas. En el caso de que estés haciendo stock picking, si estás mirando fondos y demás, pues a lo mejor en los fondos que creas que más potencial tienen. Si eres joven, te recomendaría estar más concentrado. Si ya es una persona un poco más mayor, que a lo mejor tienes una versión al riesgo mayor, pues a lo mejor sí que diversificar un poco más la cartera para evitar sustos. Rebalanceo, monitorización. Entiendo que te refieres si alguna posición, a lo mejor en caso de que estés concentrado, te aumenta mucho. Aquí es un debate bastante interesante. Yo personalmente tiendo a rebalancear en cuanto se van acercando al precio objetivo. Sí que es verdad que no soy súper estricto, a veces dejo correr un poco las ganancias y si a lo mejor esa posición empieza a tener un gran peso, puedes empezar a pasarlo un poco más mal psicológicamente. Entonces, pues bueno, ahí es un poco lo que volvemos a repetir. Es un campo cansino con el tema de la aversión al riesgo, pero es un poco como tú te sientas cómodo. A lo mejor al principio es mejor ir rebalanceando un poco tu cartera a medida que te van saliendo bien algunas ideas, y a lo mejor promediar en aquellas en las que crees que no están saliendo bien o el mercado no está a su favor. Creo que sería lo más sensato, sobre todo al principio. En cuanto a dinámicas, principales métricas y factores a los que poner el foco a la hora de analizar empresas del sector videojuegos. Pues bueno, principales métricas, yo creo que unas más serias son los MAUs, los usuarios mensuales activos. Te sirve muy bien para saber qué tracción te están teniendo los juegos de la compañía, si están siendo jugados, si la compañía está captando el interés del público o no. El ARPU lo puedes también estar midiendo, aunque tampoco es totalmente relevante. Y en cuanto a
a factores dinámicos o dinámicas, pues bueno, es un sector con vientos de cola, la verdad que está creciendo a un buen ritmo, y sobre todo el sector del móvil es el que más está creciendo ahora mismo. Y bueno, a tener en cuenta sobre todo a la hora de analizar, tener cuidado con los múltiplos, que aquí a veces, lo comentaba el otro día en Twitter en un hilo, a veces hablamos de los múltiplos en el sector de los videojuegos y hay que tener cuidado porque te dan una visión de a cómo está cotizando la compañía o cómo esperas que cotice. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay múltiplos que son engañosos o múltiplos que se consiguen de Bloomberg o Ticker o Reuters, todas estas herramientas, no están teniendo en cuenta que es un sector que es bastante cíclico. Entonces los juegos tienen un tiempo de vida y en caso de que haya retrasos o problemas, o tengas una cartera de videojuegos con pocas IPs en las que vayas a hacer pocos juegos al año, puedes tener problemas en caso de que hayan retrasos, como están habiendo actualmente en muchas compañías. Uno de los casos, por ejemplo, que te pongo para que me entiendas, es por ejemplo CD Projekt. La gente muchas veces ve el PER a lo mejor en el año de un gran lanzamiento y considera que está muy atractiva. El problema es que CD Projekt tiene ahora mismo 2 IPs que son The Witcher y Cyberpunk. Entonces, claro, hasta que sale el siguiente videojuego vas a pasar un tiempo en el que no están esos beneficios, sino que todos tus ingresos te vienen de las ventas del back catalog, que se llama el catálogo antiguo, digamos, que son las ventas de estos videojuegos que haces, que no las estás haciendo normalmente a un precio de salida del videojuego. Entonces, es algo que sí que hay que tener en cuenta, porque te puede llevar a cometer errores de inversión. Mirando el múltiplo solo a lo mejor te puede parecer que está muy barata y en cambio el siguiente año pues te cambia radicalmente. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta un poco eso, el tema de la ciclicidad, de los ciclos de vida del producto, y yo creo que eso es lo más importante. Luego pues hay que ir siguiendo un poco el sentimiento de los jugadores también hacia los videojuegos. Hoy en día cada vez cambia más rápido todo. El hecho de que en Twitch siempre hay una necesidad constante de crear contenido por parte de los streamers hace que los juegos que se juegan mucho caigan en el olvido más rápido que antiguamente. Entonces, pues bueno, hay que seguir métricas, hay que seguir siguiendo un poco todas las métricas. Tienes algunas páginas web interesantes de seguimiento de ventas y de usuarios en Steam también, que es la principal plataforma de videojuegos para ordenador. Puedes hacer ahí un poco de seguimiento también. Y luego pues hacer el seguimiento de los videojuegos más vendidos cada semana o cada mes en los distintos países, principalmente en los occidentales, que son los que más ARPU hay. Pues muy bien explicado, Krevix. Aprovecho para agradecer a todos los oyentes todas las preguntas que nos habéis dejado, que como digo eran preguntas muy buenas y de verdad que sois vosotros los que permitís que podamos hacer capítulos como este, que a mí personalmente me gustan mucho. Y si os ha gustado y habéis llegado hasta aquí, recordad dejarnos vuestro like en iVoox, suscribiros, que nos ayuda a seguir con el trabajo de difusión que hacemos con el podcast. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Now, during the Jeep Black Friday sales event, get $12,500 in lease support on the 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE. $12,500 lease support includes cash allowances and $7,500 federal EV incentive provided by lender as a capitalized cost reduction and is subject to change without notice. Lessees cannot claim federal tax credit on their personal tax return. Please confirm this information to ensure its accuracy and availability. Consult a tax professional for details and eligibility. Not all lessees will qualify. Residency restrictions apply. Take delivery from dealer stock by 11/30. Jeep is a registered trademark.